La quinta disciplina de Peter Senge. En 1991 saca su primer libro y en el 94 saca La quinta disciplina en la práctica. Por este segundo libro comenzó a ser criticado, así que en el 99 decide atender a esas críticas y sacar, a mi juicio, el mejor libro de Peter Senge, que es el que te quiero comentar hoy en este video. Es un libro, la verdad, que yo le saqué todo el jugo posible y lo sigo haciendo. Es un libro vigente, es un libro interesantísimo y no es un libro necesariamente para leerlo, sino es un libro de consulta. Hoy, en mi mundo de libros, vamos a hablar de esa obra de Peter Senge del año 1999 con vigencia actual que se llama La danza del cambio. Ahora es el momento de suscribirte al canal, recuerda que es gratuito, activa la campanita, comparte este video y comenta. Vamos a seguir aprendiendo aquí en mi mundo de libros. Senge, luego de crear la quinta disciplina y escribir sus dos primeras obras, se da cuenta, y gracias también a sus lectores y a sus críticos, que omitía algo que era importante para los lectores verlo como coherencia de su obra. Y decidió hacerse cargo. Te voy a mencionar las 5 disciplinas para luego comentarte dónde fue que exactamente fue criticado y cómo se hizo cargo. Y donde habla de la majestuosidad de su intelectualidad y su capacidad para adaptarse. La primera, maestría personal. La segunda, modelos mentales. La tercera, visión compartida. La cuarta, aprendizaje en equipo. Y la quinta, pensamiento sistémico. Y es aquí donde te develo el comentario y las críticas que recibía. Decían que su libro, a pesar de hablar de pensamiento sistémico, los libros no estaban diseñados con pensamiento sistémico. Entonces él, aquí en La danza del cambio, un libro de 500 páginas, desarrolló el pensamiento sistémico en su totalidad. Este libro, donde tú lo tomes, vas a poder saber en qué disciplina estás, qué recurso estás. Yo quiero mostrarte un poquito de las imágenes de cómo hizo él para crear un libro realmente sistémico. Un libro que por donde lo puedas tomar, sabes por dónde estás y en qué recursos consigues. Utilizó una cantidad de iconografía importante, la vinculó, la explicó y la iba relacionando con cada una de las disciplinas. En La danza del cambio, a mi juicio, Peter Senge hace una obra que, como mencioné, no es para ser leída, sino es para ser consultada. Como ves, aquí Senge utiliza una cantidad de iconos que se van combinando, pero él va desarrollando la temática del libro. Lo interesante de este libro, en función de La danza del cambio, que es lo que promueve, en función de lograr que la gente pueda utilizar, es que es un libro lleno de herramientas para gestionar, para gerenciar, para liderar el cambio. De hecho, aquí en la introducción, en el primer capítulo, Senge se explaya en explicar lo que es el liderazgo del cambio. Para mí es una lectura encantadora porque lo hace de manera magistral y aquí él se mete en el mundo de cómo los líderes deben gerenciar, deben liderar el cambio. Y luego entonces va trabajando y yo te voy a ir contando muy brevemente cada uno de los capítulos en los cuales él va atendiendo y va regalando
o otorgando herramientas puntuales. Herramientas que yo utilicé y apliqué con mis clientes como consultor y como facilitador, y que mis clientes siempre quedaron satisfechos, de los cuales incluso he logrado desarrollar productos muy específicos. Pero ya te voy a contar entonces por dónde van los capítulos y por dónde de alguna u otra forma va la dirección y los temas que él atiende. Sobre todo voy a hacer énfasis en los temas que él atiende aquí para poder gerenciar o para poder danzar con el cambio. Antes tengo que hacer dos acotaciones importantes. La primera, el libro está diseñado para darte información sobre las distintas situaciones que ocurren cuando se está liderando el cambio. Entonces, en cada capítulo vas a conseguir herramientas si tú te encuentras en esa situación y quieres transformar esa realidad. Por cada capítulo, entonces te das cuenta que ahí puedes ahondar, puedes profundizar en un tema en el cual estás viviendo en este momento. Esa es la primera acotación. Y la segunda acotación que quiero hacer es que Peter Senge logra en este cambio hacer una obra de futuro. Es decir, yo lo vuelvo a revisar y sigue vigente a pesar de todas las transformaciones que han pasado en estos 20 años. Y un poco más. Les recuerdo que este libro es del año 1999. Por cierto, no te olvides de suscribirte al canal. Número 1, orientación. En este capítulo, él lo que hace es lo siguiente. Él viene y te dice qué es la danza del cambio, cómo leer este libro, qué representa cada ícono, y un texto que a mí me parece fantástico, que ya lo mencioné, que tiene que ver cuando se refiere al liderazgo y cómo liderar el cambio. Aquí entonces él hace de alguna u otra manera una introducción y la orientación a las organizaciones que aprenden y a su propuesta de cómo danzar en el cambio. En el capítulo número 2 habla de generación del cambio profundo, así se llama, y hay una serie de artículos y de recursos sobre cómo crear realmente un cambio profundo dentro de una organización y cómo estimular para que el cambio sea permanente y las transformaciones se vayan dando de manera permanente y sostenida. Y aquí entonces él se ancla mucho en la capacidad de los líderes y la capacidad de las organizaciones en convertirse en organizaciones que aprenden. Vamos a comenzar con todo lo que él llama reto de iniciación. Y aquí está compuesto por 4 capítulos, del 3 al 6. El número 3, que es la falta de tiempo. El número 4, la falta de ayuda. El número 5, lo no pertinente. Y el número 6, cumplir con lo que se promete. En todos estos 4 capítulos, él engloba las herramientas, las estrategias, el pensamiento, la aplicación de las 5 disciplinas para iniciar un proyecto de gestión del cambio, para iniciar un proyecto de cómo activar a la organización y lograr que se conecte con el cambio. Luego viene otra fase que él la llama los retos de sostener la transformación, porque en alguna parte del libro previo a esto, él dice no vale solo con lograr un cambio, sino que hay que sostener la transformación para poder al final del cuento ver todo esto. Y entonces este está compuesto por 3 capítulos, temor y ansiedad, y entonces comienza a ver cómo la gente en medio de la transformación comienza a volver a sus antiguas coherencias y a tener conductas anteriores por no sostener la transformación. El capítulo 8, que se trata de la evaluación y medición, y entonces habla sobre una cantidad de herramientas que se pueden utilizar para medir y cómo las puedes implementar sin que estas sean unos elementos que desarrollen el temor. Y cierra con el capítulo 9, un capítulo que es exquisito. La verdad que es delicioso este capítulo porque habla sobre las distintas conductas que tienen los miembros de una organización ante el cambio. Y él los llama los verdaderos creyentes y los incrédulos. Y ahí entonces te da una mirada sobre cómo conectar con la gente, cómo darte cuenta si es un verdadero creyente o es un incrédulo, qué juegos están haciendo desde el punto de vista conductual
para sabotear el cambio o para apostar en ello. Ese capítulo 9, la verdad, no tiene desperdicio. Entramos a la última fase. Se llama los retos de rediseñar y repensar. Aquí entonces él se hace cargo de los capítulos 10, 11 y 12, donde uno está dedicado a el gobierno de las transformaciones o el gobierno del cambio y cómo poderlo mantener y cómo poder liderar y gerenciar todos estos cambios y que no se detengan. Utiliza ejemplos muy particulares de grandes empresas del mundo, como el caso de Shell. Debo decir que no solamente en estos capítulos, sino en todos los capítulos, él siempre menciona casos prácticos de empresas que ya están allí haciendo la gestión del cambio. Entonces, el número 10 es el gobierno organizacional, el número 11 es la difusión y todos los retos que incluye la difusión y todas las estrategias para comunicar los cambios y los beneficios que se tiene dentro del cambio, la participación de la gente, cómo involucrar a la gente para que se conviertan en voceros de los cambios que se está dando, herramientas muy prácticas, muy útiles, la verdad. Y una cosa, y él aquí propone una cosa que llaman las comunidades de práctica y cómo entonces podemos agregar eso, todo lo que tiene que ver con los retos de la difusión. Y por último, en el capítulo número 12, que se llama Estrategia y Propósito. Y aquí entonces nos va diciendo cómo, por ejemplo, repensar y mirar el mundo hacia adelante, cómo mirar lo que no estamos viendo, hacernos grandes preguntas. Y aquí tiene un apartado solamente para el arte de preguntar, para poder conectar con el cambio, para poder ver cosas que no estábamos viendo. Y toda esta mirada muy particular del pensamiento sistémico aplicado al futuro. Aquí hay una manera muy práctica de hacer las cosas. Yo además luego termina con un anexo que es un texto exquisito que está dedicado al liderazgo, que se llama Los líderes del mundo por venir. Con esto entonces se culminan los 12 capítulos más el apartado de esta gran obra que se llama La Danza del Cambio. Uno de mis libros preferidos, uno de mis libros que viajó de Venezuela para acá, porque sin duda alguna es una obra magistral. Esto fue La Danza del Cambio de Peter Senge en Mi Mundo de Libros. Estás invitado a traer tus libros, estás invitado a suscribirte al canal y a compartir toda esta información. Espero que te haya sido útil, espero que dances con el cambio, espero que lo lideres y espero que nos volvamos a ver muy pronto.